Hablamos ahora de salud porque llega esa época del año en el que se nos juntan por un lado los últimos coletazos de la gripe con los primeros síntomas de las alergias. César Montarello, buenas noches. Hola, buenas noches. César Montarello es jefe del Servicio Territorial de Sanidad de Segovia. Bienvenido de nuevo. Bien, César. gracias, muchas gracias. Tenemos, como decíamos, una época del año peliaguda para nuestra salud porque tenemos un pequeño problema, ¿no? La gripe, los últimos coletazos ya finales de esta epidemia con las alergias. Y muchas veces incluso hay personas que sufren de las dos cosas a la vez. Efectivamente. Hay en este periodo del año, en los meses de enero, febrero, suelen convivir estas dos patologías. Por un lado estamos ya en el final normalmente de la epidemia de la gripe, pero aparecen las alergias, que al contrario de lo que la gente piensa que solo suelen aparecer en primavera o en verano, también, y es cada vez más importante su trascendencia, hay unas personas que son alérgicas a unas plantas que la polinización es ahora en invierno, y a esas personas les afecta. De manera que conviven a veces estos dos procesos que en algunos casos por las personas no es fácil de diferenciar cuándo es un resfriado o un catarro o una gripe o cuándo es una alergia. ¿Y cómo diferenciarlos, César? Pues lo principal suele ser la duración del proceso. En el caso del resfriado o gripe suele durar una semana y lo que vamos a notar sobre todo es malestar general, dolor de garganta, tos, fiebre cuando es gripe, y sin embargo las alergias tienen una duración más larga, pueden durar hasta 3 semanas. Va a depender, unos días va a tener más síntomas que otros, porque va a depender del grado, de la cantidad de polen que haya en el ambiente durante ese tiempo, y los síntomas son sobre todo de tipo irritativo. Hay rinitis, conjuntivitis, las personas suelen tener unos síntomas más leves, picor de garganta, de ojos, pero hay que tener en cuenta que a veces se llega también a producir asma, que ya es una patología bastante grave. ¿Cuánto queda ahora mismo de tiempo, César, desde el Servicio Territorial de Sanidad? ¿Cuánto habéis notado que queda de la epidemia de la gripe para que sigamos sufriendo pues, esta enfermedad? La epidemia de la gripe la hemos dado por finalizada desde el 17 de marzo más o menos. Los niveles, el índice de gripe en España, la incidencia de la gripe en España era de 27 por 100.000 y en nuestra comunidad era un poco más alta, era de 51 por 100.000, pero la epidemia se habla a partir de 52 casos por 100.000. Lo que quiere decir que ya prácticamente desde el 17 de marzo, todavía lógicamente hay algunas personas que pueden contraer la gripe, pero como epidemia como tal ya la hemos dado por finalizada. Bueno, pues nos quitamos por lo menos un problema de encima, pero ahora nos queda otro, como hemos dicho, las alergias. ¿Cuáles son en esta época del año las plantas que ocasionan más alergias en nuestra comunidad? Sobre todo las arizónicas. Dentro de estas estarían las plantas ornamentales, pero también el ciprés, el enebro, la sabina. Esas son las plantas que tienen el periodo de polinización más acentuado en invierno, aunque también, y son las plantas cuyo polen es más alergénico. Hay otras plantas que también polinizan en esta época, como son los chopos o los álamos o los fresnos incluso, pero tienen una alergenidad menor, quiere decir que su polen no produce tanta reacción y una duración de la polinización también más corta. Bueno, tengo yo por aquí algún dato, que las alergias a los cipreses y a las arizónicas son la tercera con mayor incidencia en España y la segunda en nuestra comunidad, en Castilla y León, y que además ha aumentado en los últimos años. César, ¿es correcto? Sí, es un dato preocupante porque efectivamente, si hablábamos en los años 90, habría representarían un 5% de las alergias a estas plantas arizónicas, como digo, insisto, a plantas arizónicas, cipreses, enebros, sabinas, y estas han aumentado hasta un 30%, lo cual hace que cada vez haya más personas que tengan este problema. Por otro lado, en nuestra comunidad, la primera causa de polen, que producen más alergias son las gramíneas, con hasta un 50%. Luego estarían en nuestra comunidad las arizónicas, con hasta un 30%, y en menor cantidad los olivos y los plátanos de sombra. Hay en España, normalmente las alergias a los olivos, hay algunas zonas donde hay muchos olivos, son más frecuentes, pero como en nuestra comunidad no hay presencia mayoritaria de estas plantas, pues es menor. En caso de los cipreses, en el caso de los cipreses y las arizónicas, César, cada vez se ven más, o por lo menos no, yo me fijo que entras a una urbanización y urbanizaciones nuevas sobre todo, y cada vez las encuentras más como, pues bueno,
digamos, ornamentales. Ornamentales, sí, efectivamente, ¿no? Que no me salía la palabra, para decorar la urbanización, y cada vez se ven más. Antes se veían sobre todo en los cementerios, ¿no? Evidentemente. Este es uno de los problemas que, por lo que ha aumentado la alergia a estas plantas, porque antes no se solían ver y ahora, sin embargo, sobre todo en las urbanizaciones, se están plantando mucho. Es importante cuando decidamos qué vamos a plantar en nuestro chalet o incluso en las ciudades. Hay municipios de Segovia que piden nuestro consejo para saber qué plantas es aconsejable plantar para evitar estos problemas. Y las arizónicas, desde luego, están en el punto de mira y, hay que decirlo que es así, cada vez están suponiendo más problemas para la salud de las personas. O sea que muchas veces a la hora de decidir, ¿no?, que vamos a utilizar en este caso, pues en el caso de una urbanización, para que queden bonitas, ¿no?, también hay que tener en cuenta la salud, cómo nos afectan. Muy importante porque va a afectar a las personas que viven en esa urbanización. ¿Y la contaminación atmosférica? Sí, otro de los factores evidentes que ha influido en el aumento de las alergias a los pólenes, que se calcula que estaríamos hablando de un 15% de la población, lo cual significaría en una provincia como la nuestra, pues que cerca de 23.000 personas pueden tener este problema y ser alérgicos al polen, que es una cifra importante. Pues otro de los principales problemas es el cambio climático y la contaminación atmosférica. Está demostrado que esto ha influido de dos maneras. Por un lado, la planta alarga su periodo de polinización, es decir, vamos a tener más tiempo con la presencia de ese polen, y por otro lado, el polen que produce es más alergénico, como respuesta defensiva tanto a la contaminación atmosférica y al cambio climático. Los datos son claros. En teoría, donde hay más plantas y donde hay más polen es en la zona rural. Sin embargo, las personas que tienen alergia al polen se concentran en las grandes ciudades. Es evidente que la contaminación atmosférica, como digo, es un factor que incrementa de manera exponencial estos problemas. Y ahora bien, ¿cómo prevenirlo o cómo evitarlo? Porque, bueno, vamos por la calle, ¿no?, y estamos rodeados, y sobre todo si vivimos, ¿no?, cuanto mayor sea el medio rural, ¿no?, si vivimos en el medio rural, pues tenemos todavía mayor problema para evitar sufrir alergias, pues en el caso de cipresas arizónicas, gramíneas. ¿Qué hacer, César? Lo más importante es primero identificar al polen al que se es alérgico. Hay que saber a qué polen es uno alérgico. Lo siguiente sería conocer el periodo de polinización. Como decíamos, en el caso de las arizónicas es ahora, en invierno, y las gramíneas va a ser en primavera, ya junio, mayo, junio. Segundo, es decir, si conocemos a lo que somos alérgicos y el periodo de polinización, lo que tenemos que hacer es evitar entrar en contacto con ese polen. Esta es la manera de prevenir estos procesos, pero también la única eficaz es la vacunación. Hoy en día se han hecho muchos avances en la vacunación para prevenir las alergias al polen, y hay vacunas que incluso pueden contener uno o varios tipos distintos de polen que protegen a las personas. Es la única medida eficaz. La otra es para evitar, en la medida de lo posible, entrar en contacto con ese polen. Bueno, y además tenemos un captador de polen aquí en Segovia que nos dice cuáles son los niveles, ¿no?, y en este caso el Servicio Territorial de Sanidad, para que esté informado de ello y pueda informar también a la sociedad. Pero además nosotros también podemos estar informados a través de aplicaciones móviles, ¿no?, y a través de sistemas que nos dicen, pues bueno, cómo están los niveles de polen en la ciudad, y bueno, pues saber si salimos a la calle más preparados o menos, ¿no? Sí, es importante. En Segovia, en la residencia de Emperador Teodosio, hay un captador de polen. Todos los lunes de todo el año, durante todo el año, porque este no es un problema solo de invierno y verano, sino durante todo el año. Todos los lunes, durante todo el año, los servicios oficiales farmacéuticos de sanidad ambiental recogen las muestras de polen todos los lunes y las mandamos a analizar a León. Con los resultados de ese análisis se hace la previsión de polen para el fin de semana. Todos estos datos se pueden consultar en el portal de salud de la Junta de Castilla y León, Acceso Ciudadanos, como cualquier ciudadano, y buscar, que viene en la primera página, polen. Y ahí ya podemos ver las previsiones que hay y podemos ver los resultados. También hay una manera de darse de alta en una aplicación, llamando o mandando un mensaje al número de teléfono que me va a permitir, 21 52 95, alta polen Segovia, y vas a recibir en tu teléfono los mensajes de cuando ese polen, ese tipo de polen, tiene una alerta alta o bien moderada. Bueno, pues desde luego necesario, ¿no?, para todos aquellos que, pues bueno, sufrimos algún tipo de pues bueno, alergia en esta época del año, que, como bien ha dicho el César Montarello, el jefe del Servicio Territorial de Sanidad, no es una cosa que sea estacional, pero bueno, sobre todo ahora es en primavera, ¿no?, cuando tenemos más índice de alergias. Por tanto, hay que estar preparados, cuanto más mejor. César, muchísimas gracias de nuevo por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros.
Nos vamos un segundo a publicidad, no se muevan, que estamos de vuelta enseguida. Hasta ahora.